La luz llegó antes que el sol, no brillante y esperanzadora, sino delgada y gris, como si el mundo se despertara sin importarle quién sufrió durante la noche. La tierra de Wyoming yacía abierta y desnuda, cubierta de polvo que se adhería a la madera, el cuero y la piel. El viento que había gritado durante horas ya se había ido, dejando atrás un silencio tan profundo que presionaba contra los oídos. Era el tipo de silencio que llegaba antes del juicio. Dentro de una pequeña cabaña rústica al borde del asentamiento, Clara Burns se deslizó de un colchón de paja y se puso de pie descalza sobre el frío piso de madera. Se movió en silencio, cuidadosa de no despertar a los demás. Su cuerpo era delgado, todo hueso y voluntad, moldeado por años duros en lugar de juventud. Su cabello oscuro estaba trenzado apretado, la única cosa ordenada en ella. Levantó su mano izquierda y la miró en la tenue luz. Estaba hinchada y magullada, envuelta en un improvisado entablillado hecho de madera de desecho y tela. El dolor latía a través de ella como un lento latido de tambor. Flexionó su mano derecha en su lugar. Esa aún funcionaba. Tendría que ser suficiente. Una gran forma roncaba en la otra litera. Ahmed Byrne, su padrastro, llenaba la habitación incluso mientras dormía. El whisky se adhería a él como sudor. En la esquina yacía Eloise, su esposa, silenciosa y afilada incluso en el sueño. Clara pasó junto a ellos sin una mirada. Eran hechos de la vida, como el polvo y el hambre. Empujó a través de la cortina de lona hacia la pequeña cocina adosada. El piso de tierra estaba frío, las paredes llenas de grietas que dejaban entrar el viento y la arena. Pero en el centro estaba el hogar, construido de piedra y barro. Estaba ennegrecido y marcado, pero sólido. Para Clara, era más que un lugar para cocinar. Era el único lugar que le pertenecía. Se arrodilló y removió las brasas cubiertas con su mano buena. Unas pocas brasas rojas brillaron de vuelta. Añadió astillas de pino seco y sopló suavemente. Cuando el fuego prendió, una pequeña calma se asentó en su pecho. El fuego era honesto. Requería trabajo y daba calor. No mentía. Comenzó su rutina matutina lentamente. Moler granos de café con una mano dolía, pero apoyó el molino con sus rodillas y siguió adelante. El dolor subió por su brazo, agudo y brillante, pero lo tragó. Llorar no cambiaría nada. Lo había aprendido hace mucho tiempo. Luego vino el pan. Mezcló harina y agua en un tazón de madera, empujando la masa con el talón de su mano derecha. El sudor se acumuló en su frente. El trabajo era torpe y lento, pero no se detuvo. Los hombres vendrían hambrientos pronto. Si eran alimentados, trabajaban. Si trabajaban, Emmett recibía pago. Ese era el arreglo. Mientras la masa levaba cerca del fuego, los recuerdos se colaron. La voz de su madre, suave y amable, enseñándole cómo sentir cuando el pan estaba listo. La comida es una especie de oración, había dicho su madre. Clara apartó el pensamiento y dio forma a los panes, recordar demasiado dolía. La cabaña detrás de ella crujió. Emmett estaba despierto. ¿Café? Gruñó desde la otra habitación como si el mundo se lo debiera. Clara llevó un plato de estaño con pan y grasa, luego una taza de café negro. Los dejó y se alejó sin una palabra. Emmett comió ruidosamente, quejándose de las porciones. Eloy se observaba con ojos tranquilos y una sonrisa delgada. Clara regresó a su hogar. El silencio era más seguro que las respuestas. 3 noches antes, ese silencio le había costado una mano. Lo recordaba claramente. Emmett, borracho y enojado, acusándola de darles a los trabajadores demasiado estofado. Ella había mantenido su posición. Los hombres hambrientos no podían trabajar, había dicho. Su mano se había cerrado alrededor de su muñeca. El giro, el crujido, un dolor tan agudo que le robó el aliento. No había gritado. No le daría eso. Ahora el dolor era constante, pero trabajaba a través de él. A media mañana, un sonido rodó a través de la tierra. Cascos, muchos de ellos. El polvo se levantó en el horizonte. Los hombres detuvieron lo que hacían y miraron.
Un grupo de jinetes entró, fuerte y constante, sus caballos moviéndose como si pertenecieran a la tierra. Eran vaqueros, 2 docenas al menos. Liderándolos estaba un gigante de hombre, ancho y sólido, sentado cómodamente en un caballo gris. Se movía con fuerza calmada, del tipo que no necesitaba gritar. Este era Boaz McCall, dueño del rancho J.M. Su nombre tenía peso. Emmett corrió a saludarlo. Todo sonrisas y alegría falsa. Las comidas se acordaron rápidamente. Clara se quedó en la cocina, pero pronto el trabajo se duplicó. Más hombres significaban más comida. Llevaba bandejas pesadas con un brazo, apoyándolas contra su cuerpo. Su mano herida se mantenía cerca de su pecho. Los vaqueros llenaban las mesas ruidosos pero no crueles. Comían con gratitud, y los platos volvían limpios. Clara mantenía sus ojos bajos, moviéndose como una sombra. Boaz observaba. Notó la forma en que se sostenía, la rigidez, el entablillado, el esfuerzo que le tomaba verter café una y otra vez con una mano. Vio el sudor, la mandíbula apretada, la negativa a quejarse. Un joven vaquero le agradeció. Ella asintió y siguió. Cuando la comida terminó, Boaz se levantó último. Caminó al borde de la cocina, sin cruzar el umbral. Este pastel, dijo en voz baja, hace que un hombre olvide el desierto por un momento. Clara se congeló. Nadie le hablaba así. No respondió. Él dejó un saco cerca de la puerta. Buena harina, dijo. De mi molino. Luego se fue. Emmett notó el saco más tarde, su rostro se oscureció. Eloy se susurró. Algo agudo y peligroso se asentó en el aire de la cabaña. Clara miró la harina mucho después de que el fuego se apagara. No sabía qué significaba. La bondad siempre venía con un costo. Esa noche, mientras el viento regresaba y la cabaña gemía, Clara yacía despierta con su mano rota contra su pecho. Afuera la tierra permanecía vasta e indiferente. Pero en algún lugar más allá de la oscuridad, algo había cambiado, y podía sentirlo venir. El saco de harina fina permaneció en la esquina de la cocina durante 2 días completos. Clara no lo tocó. Trabajaba alrededor de él, pasando a su lado como si fuera un animal dormido que podría morder si se agitaba. La bondad en su vida siempre había venido con un borde afilado. Un favor nunca era gratis. Había aprendido esa lección joven, y la confiaba más que la esperanza. Sus días seguían el mismo ritmo duro. Se levantaba antes de la luz, construía el fuego, cocinaba para hombres hambrientos, y limpiaba hasta que su espalda dolía, y su mano buena ardía. Su mano rota se curaba mal, rígida y dolorida, pero la forzaba a ayudar donde podía. El dolor se había convertido en parte de su respiración. Lo aceptaba sin comentario. Boaz M.C. Cal no regresó de inmediato. Eso casi dolía más que si lo hubiera hecho. Una pequeña parte tonta de ella había estado escuchando por cascos por esa presencia calmada y constante. Cuando no vino, se dijo a sí misma que había imaginado significado donde no había ninguno. Luego en la tercera tarde, su caballo apareció de nuevo al borde del asentamiento. Vino solo esta vez. Sin equipo, sin ruido, solo el lento y uniforme caminar de su caballo gris y la certeza tranquila de su llegada. Habló brevemente con uno de sus capataces cerca del corral, luego se volvió hacia la cabaña. Clara vio su sombra caer a través de la puerta de lona, sus hombros se tensaron. Mantuvo su espalda hacia él, fregando una olla con fuerza constante. Señora, dijo. Señor, respondió sin girarse. No entró. Se quedó donde la tierra se encontraba con la madera, respetando la línea que ella había construido alrededor de sí misma sin nombrarla nunca. Noté que tu suministro de manteca está casi agotado, dijo como si hablara del clima. Una cocinera necesita grasa limpia. Esto es de mis propios cerdos. Dejó un paquete envuelto cerca del saco de harina. Eso fue todo. Sin preguntas, sin lástima, sin hablar de su mano. Asintió una vez y se fue. Clara se quedó congelada mucho después de que se fuera.
Cuando finalmente desenvolvió el paquete y vio la manteca blanca limpia, algo se retorció profundo en su pecho. Esto no era un regalo destinado a comprar silencio o obediencia. Esto era una herramienta dada a alguien que sabía cómo usarla. Eso la asustaba más que la crueldad nunca lo había hecho. Las visitas continuaron, siempre tranquilas, siempre respetuosas. Hierbas secas una vez, una piedra de afilar otra, moldes de hornear viejos una vez, con formas de corazón, estrella y media luna. Le dijo que habían pertenecido a su madre. No se demoró cuando lo dijo. No buscó simpatía. Clara aceptó los artículos con gracias cortas. No lo invitó a entrar. Él no preguntó. Pero el asentamiento notó. Los hombres hablaban. Susurros se deslizaban a través de mesas y fogatas. Un ranchero rico no cabalgaba millas solo para entregar suministros a una cocinera. Eloy se escuchaba con cuidado, almacenando cada palabra. Sus celos, largo tiempo callados, se agudizaron en algo peligroso. Eligió su momento bien. Emmett estaba bebiendo, su humor agrio y lento. Eloy se sentó cerca, su voz suave. La gente está hablando, dijo. Emmett levantó la vista, ya enojado. ¿Sobre qué? ¿Sobre Clara? ¿Sobre M.C. Cal? Dicen que le trae regalos. Dicen que la trata como si importara. El rostro de Emmett se oscureció. Dicen que te hace ver débil, añadió Eloise gentilmente. Como si no pudieras controlar tu propia casa. Eso lo hizo. Emmett no gritó. Se volvió callado. Su rabia se asentó profunda, pesada y fría. Clara lo sintió antes de verlo. Sus ojos la seguían más de cerca. Su silencio presionaba más fuerte que sus palabras nunca lo habían hecho. El punto de quiebre vino en una noche espesa con viento y bebida. Los vaqueros habían comido y se habían ido. La cabaña se sentía demasiado pequeña. Emmett se levantó de repente y irrumpió en la cocina. Su mano se cerró alrededor de una olla de hierro fundido y la lanzó contra el hogar. El estruendo resonó a través de las paredes. Derribó estantes, pateó baldes, rompió platos. No estaba solo enojado. Estaba borrándola. Clara se quedó quieta, sosteniendo uno de los moldes de hornear en su mano buena. Observó su mundo romperse. Luego encontró la caja de estaño. La abrió y derramó su contenido en el piso. Un relicario, botones. Las recetas dobladas de su madre. Sabía exactamente qué eran. Tus papeles mágicos. Se burló. Antes de que pudiera moverse, los arrojó al fuego. Se quemaron rápido. Clara cayó de rodillas demasiado tarde. Las cenizas se levantaron y desaparecieron. La letra de su madre desapareció en humo. Algo dentro de ella se volvió callado. No calmado, vacío. Cuando Emmett se fue satisfecho, se quedó allí en la oscuridad, mirando brasas frías. No lloró. La parte de ella que lloraba se había quemado con los papeles. La mañana llegó gris y delgada. Clara ya estaba despierta. La cocina estaba destrozada, ollas dobladas, estantes rotos, el fuego pequeño y débil. Cuando los hombres llegaron para el desayuno, encontraron silencio en lugar de calor. Hay café, dijo Clara uniformemente. Sin pan, entendieron sin que se les dijera. Los platos se quedaron limpios. Las voces se mantuvieron bajas. La palabra viajó rápido. Por la tarde, el mundo de Emmett comenzó a colapsar. Un comerciante ambulante habló en voz baja con hombres. Deudas fueron nombradas. Notas fueron contadas. Papeles de tierra cambiaron de manos. Emmett paseaba, el miedo lo sobrió más rápido que la vergüenza nunca lo había hecho. Cuando Boaz McCall regresó al día siguiente, todo el asentamiento se quedó quieto. Vino solo llevando papeles. Emmett lo encontró en el porche tratando de pararse alto. Falló. Boaz habló con calma. Cada deuda pagada, cada nota comprada, la tierra ya no de Emmett, la cabaña ya no suya. Tienes hasta el atardecer de mañana, dijo Boaz. Después de eso,
estás invadiendo. Emmett gritó sobre Clara, sobre traición, sobre propiedad. La voz de Boaz nunca se elevó. Pagué, así que ya no tienes derecho a causar daño, dijo. Luego se fue. Esa noche, Emmett intentó una vez más afirmarse. Agarró el brazo de Clara, esperando miedo. No encontró ninguno. Sus ojos eran fríos y quietos, como agua profunda. Sal de mi casa, dijo. Hombres observaban desde la oscuridad. La mano de Emmett cayó. El poder se drenó de él como sangre de una herida abierta. Se fue antes del amanecer. Eloy se lo siguió. El silencio que dejaron atrás era limpio. Clara se paró sola en su cocina y comenzó a reconstruir. No porque tuviera que hacerlo, porque eligió hacerlo. Y esa elección cambió todo. La mañana después de que Emmett y Eloise se fueran, la tierra se sentía diferente. El aire era el mismo, el polvo aún se adhería a todo, y el viento aún susurraba a través de las llanuras. Pero el peso dentro de la cabaña se había ido. Clara lo notó en el momento en que abrió sus ojos. No había ira esperando en la habitación, no había miedo sentado en su pecho, solo quietud. Se quedó quieta por un largo momento, escuchando. La cabaña crujió suavemente mientras la madera se enfriaba de la noche. En algún lugar lejano, un caballo resopló. Eso era todo. Se levantó y se vistió lentamente. Su mano izquierda estaba rígida y débil, la cicatriz aún tierna, pero se movía. Era suya. Entró en la cocina y miró alrededor al daño. Ollas dobladas, estantes rotos, piedra chamuscada. El lugar parecía como su vida había parecido no hace mucho. Tomó un aliento y encendió el fuego. El sonido de la llama prendiendo era pequeño pero constante. Puso agua a hervir y se sentó en un taburete bajo mientras se calentaba. Por primera vez, nadie vendría gritando. Nadie demandaría. Nadie era dueño de su tiempo. La libertad se sentía extraña. Se sentía pesada. Después del café, comenzó a trabajar. No rápido, no enojada, solo cuidadosa. Apiló lo que podía salvarse. Martilló abolladuras de ollas usando un viejo yunque detrás de la cabaña. Cada golpe resonó a través del patio. El sonido atrajo ojos, pero nadie habló. A mediodía, Jed, el capataz del rancho de Boaz Cal, se paró en su puerta. Mantuvo su sombrero en sus manos y no entró. Los hombres querían preguntar, dijo, mirando al suelo. Si estarías dispuesta a seguir cocinando por salarios pagados a ti, Clara lo consideró. Pensó en los largos días, el calor, el dolor en su mano. También pensó en las noches tranquilas, los estómagos llenos, el trabajo que conocía mejor que nada. Lo haré, dijo, por pago justo. Jed asintió. Eso es justo. Después de que se fue, regalos comenzaron a aparecer sin palabras. Truchas, huevos, venado, manzanas, no caridad. Comercio, respeto. Clara cocinó de nuevo esa noche. Comida simple, comida honesta. El fuego calentó el espacio, y por primera vez, la cocina se sintió como un comienzo en lugar de una prisión. Boaz Cal no vino ese día ni el siguiente. Se dijo a sí misma que no importaba. En la tercera tarde, mientras el sol se deslizaba abajo y pintaba la tierra de oro, oyó cascos, un caballo, lento, constante. Boaz se detuvo cerca de la cerca rota y desmontó. Trabajó en silencio, probando postes, midiendo rieles. Clara observó desde su puerta, limpiando sus manos en su delantal. Cuando terminó, se acercó a la cabaña y se detuvo al borde justo como siempre había hecho. Buenas tardes, dijo. Buenas tardes, respondió. La cerca necesitará madera nueva antes del invierno, dijo. Enviaré hombres. Gracias, él asintió. El silencio se extendió entre ellos, cómodo y fácil. Miró alrededor de la cocina. ¿Has estado reconstruyendo? Sí, se ve fuerte. Lo será. Inclinó su sombrero y se fue. Sin palabras grandiosas, sin promesas. Los días pasaron, semanas siguieron.
La tierra se enfrió. Las hojas se amarillaron. La mano de Clara se fortaleció, aunque nunca sería la misma. Aprendió nuevas formas de trabajar, formas más inteligentes, una mano apoyada, la otra guiando. Boaz regresaba a menudo, a veces con suministros, a veces solo para revisar cercas o líneas de agua, a veces para sentarse en el porche y beber café mientras las estrellas salían. Hablaban poco sobre el clima, sobre el trabajo, sobre la comida. No hablaban del pasado. No necesitaban. Una tarde, Clara horneó algo nuevo, una tarta rústica con hongos silvestres y queso de cabra de una granja cercana. Usó la harina fina. Usó las hierbas que Boaz había traído. Usó su memoria en sus manos. La sirvió después de la cena, tranquila e insegura. Boaz tomó un bocado y se quedó quieto. Esto sabe como la tierra, dijo después de un momento. Y como tú, Clara miró hacia abajo a sus manos. Las recetas antiguas se quemaron, dijo suavemente. Las reescribí y hice nuevas. Él la observó de cerca, no con lástima, con respeto. Me rompieron la mano, dijo, encontrando sus ojos ahora. Pero seguiré cocinando. Una lenta sonrisa cruzó su rostro. Creo que lo harás. No se acercó a ella. No se apresuró. En cambio, miró alrededor de la cocina, las ollas remendadas, los estantes resistentes, el fuego ardiendo constante. Este lugar necesita trabajo, dijo. Un piso nuevo, paredes más fuertes, un techo listo para la nieve. Ella esperó. ¿Puedo construirlo contigo? Preguntó. No era una orden, no un rescate. Era una oferta. Clara sintió lágrimas subir, sorprendentes y agudas. Asintió una vez. Extendió su mano izquierda, la cicatrizada. Boaz la tomó gentilmente, su agarre firme y cálido. Afuera, la pradera se extendía amplia y tranquila. Dentro, un hogar tomó su primer aliento verdadero. Y por primera vez, Clara Burns no estaba sobreviviendo.